Vale, ya está grabando. Y Vale. aparte lo pone arriba para que quienes entren lo Sí, todo el sepan. medio de la pantalla también. Mm. Vale, Vale, entonces. pues voy a empezar yo, ¿no? Sí. Nada, lo primero, pues bueno, daros la bienvenida y las gracias por haberos conectado, por acompañarnos a Jacqueline y a mí. Y también dar las gracias a Jacqueline por invitarme a acompañarla a ella y a formar parte de esta presentación que me hizo mucha ilusión, porque en realidad últimamente hemos tenido más contacto por redes sociales, pero hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, me ha hecho mucha ilusión. Bueno, yo soy Lola Fernández de Sevilla, soy escritora también y llevo una plataforma que está especializada en escritura y en lectura, en las dos cosas. Y nada, yo asistí casi como de manera muy, o sea, muy al inicio, ¿no? Como al nacimiento de lo que fue el primer germen de la novela. Y bueno, la verdad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando volví a leerla y la leía entera, reconocí alguna cosa, pero bueno, el trabajo ha sido enorme y se ha modificado muchísimo, pero me hizo mucha ilusión también reencontrar la historia. Voy a presentar a Jacqueline, aunque creo que la mayoría la conocéis, pero la voy a presentar, luego le voy a dar la palabra a ella, si os parece un poco lo que habíamos pensado. Yo tengo como pensadas una serie de preguntas para, bueno, articular un poco la presentación, la charla, que sea un poco diálogo sobre la novela, sobre lo que ha escrito. Y luego os daremos palabra a vosotras y vosotros para que podáis también preguntarle lo que queráis. En realidad la idea de hacerlo así también es porque cuando yo he intentado algunas veces dar la voz, dar la palabra directamente al público, pues generalmente hay como bloqueos, entonces digo, bueno, casi igual es más práctico romper el hielo nosotras y luego ya, pues... Pero bueno, nos podéis, por supuesto, interrumpir, cortar en cualquier momento. Vale. Bueno, Jacqueline es doctora en Lenguas y Literatura Hispánica por la Universidad de California, es especialista en cine y literatura feminista, autora del libro Marginalidad y subversión, Emeterio Gutiérrez Albelo y la vanguardia canaria. También es autora de numerosos artículos e investigaciones. Ha dado clase, ha sido docente en diversas universidades. De hecho, hace un momento comentábamos que realmente nosotras nos conocimos en el contexto de un curso sobre cine feminista en la Universidad Complutense, hace como 12 años, decía Jacqueline. Yo como alumna y ella como profe, que fue una muy grata experiencia, un recuerdo, yo tengo un recuerdo buenísimo de aquel curso. Aparte de eso, ella es traductora y correctora independiente. Escribe un blog que se llama La escritura y sus aledaños, que es muy, muy interesante. Y ahora mismo también imparte un curso online que se llama Mujeres de Libros. Y está Todas las islas, la isla es su segunda novela, después de Gajos de Naranjas, que fue su primera novela publicada en 2014. Y nada, te voy a dar la palabra, Jacqueline, y nos cuentas un poco. Vale, pues bueno, antes que nada darles las gracias a todas y a todos por estar aquí y a Lola por pues, acceder a presentar esta novela, que en parte, bueno, se lo pedí porque como ella dijo, asistió al germen, ya luego contaré un poco el proceso, pero cuando decidí escribir esto estaba absolutamente perdida, aunque había escrito una novela, pero lo de escribir autoficción, lo de escribirme a mí, lo de volcarme ahí, no sabía por dónde cogerlo. Y entonces vi, como veía en Facebook sus cursos, decidí apuntarme a un curso de autoficción, ¿no? De la autobiografía a la autoficción, y por ahí fue que empecé a crear trocitos, ¿no? de la novela, que algunos de los ejercicios están tal cual, incorporados tal cual, ¿no? Y de ahí surgieron muchas de las ideas, por eso me hace ilusión, aunque en aquel momento era muy distinta, porque era un protagonista masculino. Yo empecé con un protagonista masculino, y con... Uy, creo que está entrando alguien, eso es. Y con voz narrativa en tercera persona. Entonces era curioso porque era un taller feminista y aquí yo con mi protagonista masculino por todos lados, porque era mi historia, pero trasladada a otra persona para tener más distancia. Y entonces por eso, ¿no? Me hacía ilusión que viera el cambio y que viera cómo ha evolucionado. Luego continué en otro taller presencial aquí en Alicante,
Pero sí, y bueno, que ha sido un proceso, ha sido realmente un parto de, vamos, escribir esto. O sea, no, por eso en parte es interesante poder transmitir ese proceso, porque casi que da para otra novela en sí, ¿no? Todo lo que sufrí, las vueltas y todo el proceso de excavación, ¿no? O sea, ha sido como un proyecto arqueológico en realidad, toda esta novela. Y me alegro de que esté ya fuera, de que esté ya en el mundo, porque sí, porque fue muy, muy doloroso. Incluso estas últimas semanas, pensando en la presentación, me estaba generando angustia, porque era como volverme a situar en aquello que ya ahora está como objetivado. Y ahora cuando pienso esos 3 años, ya no pienso eso, sino que veo el objeto. O sea, el objeto que además lo tengo delante, aquí en el escritorio, lo tengo en el salón, como para ver que eso está ya ahí. Ya eso pasó, ¿no? Entonces, bueno, porque no quiero soltar todo el rollo, voy a dejar que Lola me pregunte. Vale, bueno, bienvenidas y bienvenidos quienes os acabáis de sumar. Vale, pues nada, lo primero que me ha interesado mucho esto que has dicho ahora, del proceso arqueológico, ¿no? Porque yo creo que la escritura siempre tiene algo de arqueología, pero la escritura autobiográfica mucho más, ¿no? Porque efectivamente es un proceso de excavación realmente y de buscar dentro de una misma, ¿no? Yo te quería preguntar lo primero, como la pregunta más, quizás más obvia, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo decides escribir? Bueno, si habéis leído, no sé si todas y todos habéis leído la novela, también no sé, no quiero como hacer spoiler, pero creo que en cuanto empiezas a leer te das cuenta de dónde surge, pero cómo surge la necesidad, ¿no? O el momento, ¿no? Ese momento en el que dices voy a escribir. Sí, la necesidad pues fue que, bueno, el spoiler de alguna manera está hecho, porque incluso quienes no la hayan leído, pues desde el momento en que ven que estoy en Alicante, saben que Nadia, que así se llama la protagonista, después cambia a protagonista femenina en primera persona, logró escapar de la isla. O sea que el spoiler ya está de alguna manera hecho, ¿no? Fue porque realmente para mí fue una experiencia traumática, ¿no? Es curioso porque últimamente he estado leyendo sobre literatura del trauma por una traducción que estoy haciendo. Eso, es que cuando me paro es porque estoy dejando entrar a alguien. Sí, igual me podrías haber hecho anfitrión a mí, así estoy yo pendiente, si quieres. Por si No sé si te deja ver. Voy a pincharte a ver si te deja hacer hospedador sería, ¿no? hacer anfitrión, sí, o hospedador, supongo que será lo mismo. Hospedador, sí. A ver si puedes tú. Vale. Ah, vale, sí, perfecto. Y si ya luego hay alguien que no quiero que entre, pues te aviso. Te digo, no, esa persona no. Si entran aquí topos o algo por el estilo. Ya luego me dices si te salen las personas. Vale. Vale. Para quienes se están uniendo, estoy grabando por si alguien no quiere salir, que pueda apagar el vídeo, pero bueno, de todos modos se va a ver todo el mundo muy chiquitito porque esto es como un collage. Sí, pues decía que he estado leyendo sobre literatura del trauma y bueno, que normalmente se refiere a traumas verdaderamente gordos, ¿no? O sea, campos de concentración, nazis, franquistas, gente represaliada, torturada, o sea, realmente nada que ver con lo mío, que es absolutamente light. Pero sí hay conexiones en cuanto a lo difícil que es dar coherencia a la memoria cuando vive situaciones traumáticas, ¿no? Y yo llegué aquí traumatizada por completo de toda esa experiencia de esos 3 años, aunque, como digo, no fue nada grave, no hay nada trágico, no hay nada... todo es bastante anodino, ¿no? Como una se destroza la vida por una decisión absurda. Y sentía que tenía que escribir de alguna manera, pero no sé, ya cuando me instalé aquí pensé en escribir otra novela, que es un guión de largometraje que tengo desde hace años, no sé, también lo hice en un taller que fue por 2009, por ahí, y pensaba convertirlo a novela. De hecho, ese es mi próximo proyecto. Y entonces intentaba meterlo
de mi experiencia en la isla en esa novela. O sea, y me andaba comiendo, o sea, tomaba apuntes para cómo iba a ser la novela. A la protagonista no le encajaba esa historia, al otro personaje importante tampoco. Entonces pensaba en otros personajes secundarios que pudieran haber vivido esto, hasta que al final decidí, no, tengo que escribirlo yo. O sea, tengo que escribir esta porque era esa necesidad de contar. Y fue también a raíz, o sea, el momento justo, además recuerdo el momento en que lo decidí, fue el día de Navidad, esa primera Navidad, yo llegué en octubre y el 25 de diciembre, en las Navidades, como sabrán quienes han leído la novela, no me gustan nada, por fin me habían llegado mis cosas, mis libros, los pocos que rescaté. Yo antes tenía 3 muros llenos de libros, tuve que dejar la mayoría porque el traslado es inmensamente caro. Y tardaron 2 meses en llegarme las cosas y luego tardé otras 3 semanas en colocar todo porque necesité que alguien me ayudase. Y ese día salí con el libro de Pedro García Cabrera, porque yo recordaba pues Emeterio Gutiérrez Albelo, su poema, lo de Agustín Espinosa, La isla de las maldiciones, pero no había podido encontrar los ensayos de García Cabrera en internet. Y entonces ese día cogí el librito, digo, voy a subir por la costa para arriba, a ver si encuentro un sitio abierto y me tomo un café leyendo. No, por supuesto no encontré nada abierto. Hacía frío, me senté en el coche frente al mar y me puse a ojear y entonces recuperé el artículo que yo recordaba, que es el que cito mucho, el hombre, sic, masculino, genérico, en función del paisaje, pero luego seguí leyendo y me encontré otro que también había citado en mi tesis doctoral, porque yo a estos autores los había trabajado en mi tesis. Donde decía algo así como en la isla es imposible huir de los hombres, de nuevo, que te hieren porque donde quiera que miras te encuentras el abismo de las olas. Eso fue como un bofetón, ¿no? Y fue como darme cuenta de que si en la isla me afectaban tanto los problemas, digamos, de relaciones interpersonales, era en parte por eso. Porque en la isla no puedes escapar, o sea, no puedes escaparte, aparte, al ser un lugar pequeño, una ciudad pequeña, te vas a encontrar a la gente, entonces esta sensación de que siempre tienes ese temor, si vas a algún sitio, de que vaya a estar cierta persona a la que no quieres ver, con la que te sería difícil volver a conectar, ¿no? Y ese fue como el detonante, ¿no? Y yo ya había escrito alguna cosita suelta, pero ahí ya decidí hacer una novela que yo pensaba, ingenua de mí, una cosa tipo 80 páginas, al final fueron 300, enfocado en este personaje, Bruno se llamaba el protagonista cuando era masculino, y centrado un poco en toda esta cosa poética, ¿no? De la insularidad, el mito de Ulises, pero claro, no sabía por dónde empezar. Yo no quería hacer algo lineal como se acabe haciendo, quizás por eso mismo del trauma, ¿no? La idea de revivir cronológicamente todo aquello me resultaba horrible. Y entonces por eso me apunté al taller de Lola y de ahí ya pues fueron surgiendo cosas, ¿no? Pero ese fue el momento, ¿no? Y pensar que si le daba este revestimiento, digamos, intertextual, mitológico, pues también le daba un valor más literario que simplemente pues las aventuras o más bien desventuras de un señor aburrido de 50 y pico de años que manda toda su vida a la mierda, con perdón, por una decisión irreflexiva, ¿no? Y entonces pensé que eso sí podía tener más interés que contar mi vida, ¿no? Que al final es lo que hice, pero bueno, esa es otra historia. O sea, que surgió ahí, además ese fue el día exacto en que lo decidí. O sea, como que casi la escritura te vino a buscar a ti, ¿no? O sea, a través de la Sí, cita, ¿no? sí. ¿Cómo, o sea, el proceso de escritura, porque en algún sitio de tu blog leí, hablas incluso como de un ejercicio de masoquismo, ¿no? En contra de estas opiniones a veces que hablan de la escritura, las escrituras del yo, ¿no? Autobiográficas como algo muy narcisista, ¿no? Tú decías un poco que para ti había sido un poco lo contrario, ¿no? Sí, o sea, fue muy doloroso. O sea, yo recuerdo, o sea, seguí porque sentía que tenía que escribirlo. Yo disfruté muchísimo mi primera novela. De hecho, al final, los 2 últimos capítulos me costaron, pero era porque no quería terminar, porque me lo estaba pasando tan bien con el primer borrador, luego quedaba a corregir y tal y cual.
Lo mismo el guión, lo mismo cuando escribo en el blog, lo mismo cuando hago artículos académicos, pero esto no, esto fue realmente terrible. Y entonces, bueno, cuando empecé, pues sí, con los ejercicios, porque ¿no? Lola nos daba, eran ejercicios semanales, la verdad que me venían como anillo al dedo, o sea, supongo que están muy bien pensados para hacer autoficción, pero a mí es que era como, el primero era, vas a hacer un viaje, bueno, yo acababa de hacer el viaje para aquí, luego ya has llegado al sitio, otro, reescribe un mito, Ulises, que ya tenía pensado. Y de ahí ya fui excavando cosas y entendiendo cosas, pero todavía recuerdo, o sea, ahí sí disfrutaba con algunos que me quedaron bien. O sea, el primero de hecho es el preludio y no toqué prácticamente nada. O sea, le cambié el género gramatical porque originalmente era un hombre, solo un adjetivo creo que estaba en masculino, lo cambié al femenino. Y entonces sí, cuando me salía algo bien, dices, todavía sé escribir, porque yo estuve, quienes han leído la novela, 3 años muerta, o sea, literalmente muerta, o sea, intelectualmente, anímicamente, a todos los niveles. Pero también hubo un ejercicio que fue fundamental, había que hacerse un autointerrogatorio acusándose de un delito. Y ese, pues había una inspectora que se llamaba Bruna, que acusaba a Bruno de autohomicidio por esa decisión. Le decía, porque usted el 20 de diciembre de 2015 causó la muerte de Bruno Fortescue. Y decía, no, pero si yo solo decidí, Y luego toda otra serie de cosas, ¿no? Pero sí, lo comenté con Mauricio y con Desiree y tal. Pues, ¿y qué tal su relación con estas personas? Bueno, pues muy bien, pero no es cierto que 10 días después le oyeron pelearse a los gritos con Mauricio en un bar de la ciudad. Bueno, yo escribí 13 páginas del tirón. O sea, yo no escribo tanto. Yo normalmente en la pantalla escribo poco, imprimo, corrijo, vuelvo a meter. Y luego, o sea, lo escribí así, y cuando me puse a leerlo para corregir, digamos, el estilo y ver cómo estaba, fue como, o sea, me pasé una tarde llorando, porque ahí entendí un montón de cosas, ¿no? Lo que significó esa decisión, que es todavía el hueco, es la ficha del puzzle que todavía no he logrado encajar. Y de ahí, pues, gran parte de lo que, aunque no está el diálogo tal cual en la novela, que me habría encantado incluirlo, pero no encajaba, sí toda la idea de la decisión errónea, la idea del autoengaño que empezó ahí, y ya luego no dejó de autoengañarse, Bruno y luego Nadia, cuando se convirtió en Nadia, entonces fue brutal. Y luego ya cuando empecé el otro proceso, ya después que terminó el curso, me apunté a un taller presencial aquí en Alicante, en la Escuela de Escritura Creativa, con Bego Torregrosa. Y entonces yo tenía un montón de trozos. O sea, yo quería hacer algo como híbrido, no quería meterme a contar la historia. Pero cuando empecé a leerle fragmentos, eran como demasiado etéreos, demasiado reflexivos. Y me dijo pues que convenía que lo hiciese cronológico, ¿no? Yo pensé, no, qué horror. Y bueno, no sé si literariamente fue la mejor idea, me habría gustado, como digo, algo un poco más como híbrido, menos lineal, pero psicológicamente es lo que tenía que hacer, ¿no? Que era seguir todo ese proceso desde el principio. Pasó por 5 borradores, muchos más que con mi anterior novela, y luego había, o sea, puntos negros, o sea, cosas que no podía contar, hay cosas, de ahí surge todo el elemento experimental que tiene la novela, de lo que yo no podía contar directamente y tuve que buscar, digamos, recursos para sortear esos bloqueos, que eran psicológicos sobre todo, ¿no? Pero, y sí, luego siempre que pasaba, porque el punto ese, digamos, la pieza que no logro encajar está entre los capítulos 5 y 6 y luego el 8. Y que en cada borrador, cada vez que pasaba por ahí 5, 6, 8, el 7 es uno cortito, ¿no? Quienes la han leído, ahí los correitos resumen, que llamo yo,
era cuando más me deprimía, aunque luego hay cosas mucho más oscuras, mucho más terribles, era porque sin el capítulo 6 yo no habría habido todo lo demás, ¿no? Ni en mi vida ni habría existido la novela. Y yo encantada de que no hubiera existido la novela, o sea, porque habría significado que no habría tirado a la basura 3 años de mi vida. Entonces, por eso, y luego otros, el 18, o sea, se me costó, lo tuve en barbecho como 6 meses porque no encontraba cómo hincarle el diente, o sea, fue muy difícil. Y disfrute, pues, los capítulos que me salieron bien de entrada, que suelen ser los experimentales, los intercambios de correos, que hay 3 capítulos hechos con intercambios de correo entre Nadia y Jacinto, que es su amante de tierra firme, y luego el de, bueno, no voy a decir cuál, 25, 26, 25, sí, 25, que cuenta una experiencia muy traumática, pero que está contado de manera experimental. Esos que estaban bien, pues sí, ahí me sentía contenta, ¿no? O los trocitos, todos los trocitos que tienen que ver con el mito de Ulises o con reflexiones sobre la insularidad, esos fragmentos me quedaban bien de entrada. Entonces, eso sí me alegraba un poco, pero lo demás fue una tortura hasta el final. O sea, una auténtica tortura, incluso luego, que fue cuando ya empecé a ver que sí, la novela pues era mejor de lo que yo misma pensaba, cuando ya en el proceso de las galeradas, pero las tuve que leer 5 veces, otras 3 para el EPUB, y de hecho pues el texto, el libro, tiene 3 erratas de maquetación, porque ya no podía leerlo ni una vez más, porque yo, o sea, aunque me corrigieran 10 errores, yo volví a leer todo el tocho entero. Y al final era como, ¿puedo vivir con 3 erratas? Sí. Y lo mismo con el EPUB. Después de un montón de erratas, pues de un montón de correcciones, quedaron 2 erratas, pero ahí están. Entonces, si no... Y eso, y lo que dices, y me estoy enrollando mucho, pero sí, se suele decir, ¿no? Que esto de la autoficción, que es muy fácil, que es una moda, que todo el mundo, porque no requiere, ¿no? Imaginar una trama y crear personajes, pero para mí, a menos que estés contando algo muy entretenido, no sé, un viaje estupendo que hiciste o una niñez súper feliz en el campo, yo creo que psicológicamente es más difícil, ¿no? que cualquier otro género, porque eso hay que bucear y hay que confrontar una serie de cosas de una misma, ¿no? Y cosas que no son bonitas, o sea, no, o sea, yo he visto cosas de mí que no son bonitas, o sea. Ya. Pues una de las cosas también que yo te quería preguntar, que lo has mencionado ahora, es el tema de, bueno, de todas las referencias, ¿no?, intertextuales que están metidas en la novela, por ejemplo, a la vanguardia canaria, que además para quienes no somos de allí, pues no conocemos, ¿no? Y de repente para mí también así fue mucho descubrimiento de nombres, incluso poemas, textos concretos, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado creo que tiene mucho contenido mítico, ¿no? O sea, tú has hablado de Ulises, y es verdad que es como, bueno, hay quien piensa que en realidad todas las historias que escribimos tienen siempre un mito por debajo, ¿no? Hay un mito, por lo menos uno que está por ahí abajo, ¿no? Por ahí dentro. Y yo, claro, aquí hay algo como muy poderoso, ¿no? O sea, que le da como mucho poder a la historia porque yo creo que lo conecta con algo que es anterior, ¿no? O que es algo arquetípico, ¿no? Que está ahí, el tema de la insularidad que dices, ¿no? Y bueno, que nos comentaras un poco esto y cómo lo haces dialogar con todo esto. Sí, yo estos autores, que es masculino literal porque eran hombres todos, los estudié en mi tesis doctoral, que terminé, pues, va a ser 30 años, en el año 93. Y de hecho luego escribí otros artículos sobre ella. Sí. Es que yo creo que hay alguien que se ha colado un audio por ahí. Que no. Vale. Perdón. No pasa nada. Es que no sabía. Y de hecho, por ejemplo, tenía un artículo que habla pues sobre dos de estos, no son estos mismos, que se titula Cárcel y Sepulcro, la visión de la canariedad en la vanguardia, ¿no? O sea, que toda esta visión de la insularidad de la isla como un lugar siniestro, donde también
estos autores hacían la conexión con Ulises, ¿no? Como el insular por antonomasia. Me pareció, me venía muy a cuento, porque además yo como que no lo había olvidado, evidentemente. Incluso sé que allí, por un tema que, bueno, que no está, lo incluí, releí mi libro, o sea, el libro de mi tesis, pero como que aquello me resbalaba y fue ya en la última etapa, cuando estaba en un apartamento frente a la playa, en el norte de la isla, o sea, mirando hacia donde se supone que está la península, un mar precioso, espectacular, y yo decía, pero no llego. Y ahí me vino muy vívidamente ese verso de Gutiérrez Albelo: para salir de la mansión horrenda había fatalmente que cruzar sobre una alfombra azul de ratas muertas. Ese es el problema de la insularidad, ¿no? Luego Agustín Espinosa, que habla de la isla de las maldiciones, el hijastro de la isla, el aislado. O García Cabrera, cuando habla de que en la isla solo puedes ir en círculo, o sea, porque muy pronto recorres toda la isla y luego ya solo queda reiterar en lo conocido, o la bifurcación, o sea, si no sigues en círculo te caes al agua, o sea, literalmente. Y entonces por eso sentí que tenía que insertarme en eso, y Ulises, al que utilizaban ellos también como referente, aunque lo utilizaban más bien cuando decían, por ejemplo, Ulises va, el insular, el isleño va al continente a conquistar, ¿no? Como Ulises cuando fue a la guerra de Troya, y luego vuelve al terruño. Bueno, en mi caso volver al terruño fue un horror. Pero pensé que eso se podía, y es curioso porque aunque de alguna manera la novela está escrita, no voy a decir contra la isla, pero de una experiencia traumática en esa isla, en realidad se inserta perfectamente en lo que es la literatura canaria, ¿no? Y dialoga con ella. Y creo que y también por eso no puse topónimo, aunque es perfectamente reconocible y quien la conozca pues va a reconocer los lugares, incluso los establecimientos se pueden reconocer, o sea, no pretendía ocultar nada, pero para mantener ese tono mítico, porque estos autores a los que cito tampoco hablaban de la isla en concreto, ¿no? No, era la isla. Y es una experiencia que también yo en su momento estudié la vanguardia cubana, también hablaba mucho de la insularidad, también en Puerto Rico se habla de la insularidad, y creo que es casi un género por sí mismo, aunque no se considere como tal, porque la idea que tenemos de las islas como lugares paradisíacos, eso viene del cine y de la industria turística. El cine que vemos, ¿no? Las playas caribeñas, las playas de la Polinesia, estupendas con el agua cristalina. Pero luego si pensamos en la literatura, creo que no es casual que una de las primeras obras de la literatura occidental sea la Odisea, que habla de islas monstruosas, ¿no? Y que fue creada por alguien de Grecia que muy probablemente vivió en alguna de las islas griegas. O sea que ese contacto con las islas. Y luego está, yo qué sé, Robinson Crusoe. O sea, el problema de Robinson Crusoe es que naufraga en una isla. Si hubiera naufragado en tierra firme, aunque hubiera sido una zona deshabitada, pues andando, andando, andando habría llegado a un sitio, ¿no? En cambio en la isla solo le quedaba esperar a que lo rescataran. Y luego muchas más, no sé, El Señor de las Moscas de William Golding, La Invención de Morel de Bioy Casares, incluso en la literatura española, Carmen Laforet, su segunda novela es La isla y los demonios, que es sobre la otra isla, bueno, la de enfrente, sobre Las Palmas. Ana María Matute, Primera Memoria, que también estas es las otras islas, las Baleares, pero también la isla es un lugar asfixiante, ¿no? Un lugar claustrofóbico. Entonces vino un poco de insertarme ahí y supongo que sí, de sacar rentabilidad a lo que yo había hecho en su momento académicamente, ¿no? Y poder dialogar con ello, que también le daba eso, trascendía todo lo que es la historia personal de de alguien que soy yo, ¿no? Bueno, que soy yo, que se llama Nadia, pero que soy yo. Y es muy interesante lo que has dicho antes de cómo algo te hizo comprender ese fenómeno por el cual cuando estás allí
de repente todo crece, ¿no? O sea, cualquier conflicto, ¿no?, con otra persona, por ejemplo, se convierte en algo enorme, porque a mí me ha hecho pensar cuando lo has dicho, bueno, lo que fue una experiencia de confinamiento, ¿no? Que tú igual tuviste como un preconfinamiento anterior al que tuvimos el resto, ¿no? Pero yo durante la pandemia tuve un poco esa sensación, ¿no? También de cualquier cosa pequeña que en la vida normal no habría sido nada, ¿no? De repente todo se intensificaba y era como... Y es la sensación de microcosmos, ¿no? Que es la isla en ese momento y que tiene unos límites muy, muy determinados, y es la sensación de encierro, ¿no? Supongo. Sí, de hecho lo del confinamiento a mí me hizo gracia porque recuerdo que colgué en Facebook, me escapé de una isla y caí en una cuarentena, ¿no? Era como ahora encerrada dentro de mi casa, pero igual no fue, vamos, fue traumático porque era una experiencia inédita, ¿no? Lo de no poder moverte de tu casa. Pero quizás porque había tenido el pre-confinamiento, no fue tan horrible como supongo que para otra gente, ¿no? Claro. Porque además yo todavía pensaba, estoy mejor que en la isla. A ver, es que me ha entrado, no sé si es alguien que no puede entrar Alguien relacionado. Macarena, que comentabas por el chat, si os parece, lo que he planteado es como hacerle yo algunas preguntas y luego ya daros la palabra y que podamos establecer como un diálogo. Leí una frase... Hay alguien a quien no le deja entrar, pero... Ah, sí. O sea, yo estoy dando entrada a todas las personas que me aparecen, como que no... Igual tiene algún problema con el Zoom en su ordenador o algo así. Sí, a veces puede ocurrir. Bueno, nada, sí. no, te decía que había leído una frase también en tu blog escribiendo sobre la novela que decías que una de las cosas que descubrí en el proceso fue que no me conocía en absoluto, que eso me parecía muy interesante y quería que nos contaras, porque yo creo que también efectivamente la escritura es una vía de la escritura autobiográfica, ¿no? En concreto es una vía de autoconocimiento. Entonces, o sea, explícanos un poco esto. Sí, yo creo que no, vamos, y como digo, sigo sin conocer por qué me quedé, por qué tomé esa decisión entre el capítulo 5 y el capítulo 6, que no tiene sentido, o sea, pero sí descubrí cosas, o sea, yo tenía pues eso, mucha rabia contra algunas personas, luego me di cuenta que en realidad toda la culpa era mía, o sea, más allá de cómo fuesen estas personas, el error fue mío, o sea, por ir buscando algo que no sabía muy bien qué era, ¿no? Y luego ver también ciertos, o sea, entender todo ese proceso y todo el autoengaño, ¿no? Ahora intento ser mucho, que yo pensaba que me conocía muy bien, yo soy de hacer autoterapia, ¿no? Yo lo llamaba autoterapia cuando los atascos en Madrid o cuando hacía viajes largos, ¿no? Auto y de terapia a mí misma. Y pensaba que me conocía bien, pero no, incluso el tema de, bueno, que lo menciono mucho, los problemas psicosomáticos que me provoco yo misma, que más o menos sabía de dónde surgían, pero allí es que no lo sabía interpretar. Entonces tenía, o sea, fiebres mensuales al principio y no me di cuenta de que había algo tóxico allí. O sea, es que estaba totalmente obnubilada, pero sin ningún motivo aparente, ¿no? Y luego ya todo el otro proceso, todo el resto de relaciones, que algunas cosas las descubrí pues ya en el cuarto borrador, o sea, sobre por qué reaccionaba de cierta manera con determinadas personas, ¿no? De estar ahí y estar intentando entender, explicar esas reacciones y de repente darme cuenta eso en el cuarto borrador, no, pero en realidad si yo no quería ver a la prima Berta era porque me daba vergüenza en lo que me había convertido, no porque en su momento ella pues no me hiciera mucho caso cuando estuve en su pueblo o por otra serie de cosas. Entonces, o sea, fue como establecer, tenía como, sí, los hitos, pero establecer las relaciones de causa-efecto entre las distintas piezas fue lo complicado. Y entender, pues sí, que no siempre soy buena persona, o sea, que algunas de las cosas, pues, que las cuento, o sea, ¿no? De algunas reacciones con ciertas personas que fueron desmesuradas, ¿no? Quizás comprensibles, pero eso, Yo y creo que sobre es todo muy... el daño que me hice a mí. Sí, pero yo creo que es muy valiente en ese sentido la novela, ¿no? Porque hay mucha...
O sea, hay autoanálisis y hay como exposición honesta, ¿no? Y sincera de efectivamente eso, ¿no? Como de reconocer que, bueno, pues que eso, que todo, en realidad creo que todas y todos, ¿no? Como que no somos las mejores personas en todos los momentos, ¿no? Te quería preguntar también por esta cosa que siempre surge cuando es escritura autobiográfica, ¿no? Cuando estamos hablando o hay personas implicadas que no somos nosotras mismas, ¿no? Sino que hay terceras personas, ¿no? Que inevitablemente se ven metidas, ¿no? En el relato. ¿Cómo lidias con esto? Porque siempre suele ser una cuestión complicada, ¿no? Nos debatimos ahí un poco entre el derecho a contar, que yo creo que lo tenemos, yo vamos, soy totalmente partidaria de que tenemos el derecho a contar nuestra vida y contar nuestras historias, pero es verdad que a veces también está el derecho de las otras personas a mantener o a preservar su intimidad, ¿no? Entonces hay veces que eso es conflictivo. ¿Cómo lo has enfocado tú? Sí, eso fue algo que me costó mucho, sobre todo ya en los últimos borradores. Al principio lo soltaba un poco como era, pero obviamente estas personas que además tenían que aparecer porque toda la novela gira en torno a relaciones interpersonales. Y entonces sobre todo con las personas que viven en la isla, sobre todo, o sea, las que... porque en la isla hay un grado de separación, o sea, entre dos personas cualesquiera, o sea, siempre va a haber alguien en común a quien conozcan las dos. Y eso me preocupaba, ¿no? Y por eso ya por ejemplo en el personaje de Jacinto que está en Málaga, y ahí pues lo conocerán 2 o 3 personas, pero no hay ninguna conexión conmigo porque yo no vivo ahí. En el caso de la isla, pues hay quien puede reconocer, o sea, quien conozca a esas personas y a mí y la relación que tenía con ellas, sí puede saber quiénes son. Entonces, me preocupaba que no apareciera, vamos, hay 2 que no están retratadas positivamente, pero bueno, es que no puedo contestar al chat. Bueno, no te preocupes, si eso después Sí, podemos leer las intervenciones. sí, o luego, pues si acaso le contesto. ¿Qué decía? Sí, que bueno, hay 2 que no están nada bien retratados, pero igual hay cosas que no quise contar, de cosas más personales. Obviamente quizás sean él y la más reconocibles, ¿no? El resto, pues cambié los nombres, las profesiones, pero tampoco podía hacer grandes cambios, entonces intenté mantenerlos, pues, lo más positivas posible, pero no les pude inventar, o sea, que siento que me quedaron planas porque no es ya que no podía contar sus intimidades, o sea, aunque yo tengo, como decía Lola, yo tengo derecho a exponer lo que quiero de mi vida, pero no la de otras personas, pero tampoco podía inventarles otras, porque esas pocas personas que puedan reconocerlas podrían entonces pensar que eso se refiere a ellas. O sea, por poner un ejemplo extremo que no tiene nada que ver con, vamos, no encajaría en el mundo de esta novela, pero decir que alguna de ellas, pues, no sé, estuvo en la cárcel por tráfico de drogas, por decir algo, ¿no? Entonces podría haber alguien que dijera, ¿será verdad que fulanita, pues aquella vez que estuvo un año fuera, a lo mejor es que estaba en la cárcel? Entonces tampoco podían, como digo, este es un ejemplo un poco absurdo, pero en cuestiones, ¿no? Otro tipo de conflictos más semejantes a los que toco aquí, creía que no debía, ¿no? Hacerlo. Entonces, creo que eso, que he mantenido pues, la suficiente equidistancia, ¿no? Y para luego, pues, perdonar a la mayoría a quienes les reprocho algo en algún momento, salvo esas 2 personas, las Calipso Circe, que llamo, pues eso, de alguna manera perdonar, porque bueno, incluso a las Calipso Circe, estos 2 personajes, Mauricio y Desiree, pues en el fondo yo sabía cómo eran, o sea que en realidad la culpa es mía, o sea, no es que de repente, ¿no? De esto que alguien no te espera, que actúen de cierta manera y te dan la puñalada trapera, no, o sea, realmente Bien. fui yo, pero sí esa parte fue complicada y todavía al final estaba pues puliendo algunos detallitos, ¿no? Para evitar eso. Lo que sí conté, pues tiene que ver pues el cuidado de padres-madres, bueno, que casi todas son madres, porque ese era un leitmotiv también que quería yo señalar, ¿no? Que tiene que afecta pues eso a la gente alguien la llamó, alguien que al final no ha podido
veo que no ha podido conectarse mi lector Eugenio Suárez Galván, que él la definió como novela generacional, que siempre que oyes esto piensas más en, no sé, veinteañeras, treintañeras, pero aquí son, no, todas las personas somos de la cincuentena, que es la edad en la que ya normalmente, a menos que tus padres, madres hayan fallecido cuando eras joven, es la edad a la que hay que entrar en el proceso de cuidados, que es un proceso muy, muy difícil y para el que no hay nada, ninguna ayuda en este país, ¿no? Realmente ninguna ayuda institucional, no hablo ya solo a nivel económico, sino a nivel psicológico, no hay ningún tipo de ayuda y es algo con lo que hemos tenido que lidiar muchas personas y es realmente duro. Y yo te quería también preguntar, que has esbozado un poco antes el tema de los elementos más experimentales o de esas otras narratividades, ¿no?, que empleas, pues eso, como la inclusión de correos electrónicos, el recurso del tachón también, que yo creo que llama mucho la atención. De repente tenemos un capítulo que tiene la forma de un guión de cine, entonces que nos contaras un poco esto, cómo lo trabajas y cómo... Sí, esto fue curiosamente, bueno, lo del el episodio del guión es de tu taller también, que era uno que había que, creo que el ejercicio era, no conservo conservo lo que escribí, pero no recuerdo los ejercicios y no he querido mirarlo tampoco. 4 hitos en la vida de tu personaje, ¿no? Entonces puse 3 hitos de lo que había perdido mi personaje y luego el momento en que los pierde, que es ese viaje en barco donde literalmente tira todo por la borda y todo cae hacia un mar de ratas muertas, ¿no? Entonces ese me gustó tanto, o sea, porque además fue también ahí confrontar esas pérdidas, o sea, fue ponerle nombre a esas pérdidas, ¿no? Perdí los viajes y los congresos, perdí el tipo de relación que tenía con Jacinto y perdí la docencia. Y todo eso, lo tiré por la borda en el barco que me llevaba de Huelva a Tenerife. Y yo además es que, vamos, mi fantasía en realidad, que ya esa es irrealizable, aunque se dice que no hay edad para las cosas, pero es dirigir cine. A mí me fascina el cine, también estudio cine, tengo, como dije, un guión de largometraje, y había cosas que yo veía más como desde la perspectiva de una cámara, ¿no? Más que contar y narrar, pues me parecía mucho más eficaz. Y de hecho hubo otro episodio que empecé haciendo así, pero no funcionaba y entonces lo dejé y lo convertí en narración. Los correos surgieron también por esa incapacidad de contarlo todo. O sea, yo no quería contar todo, aunque fuera cuando ya decidí hacerlo cronológico, yo había cosas que no quería contar, entonces me pareció un buen recurso para resumir entre capítulos y también ahí contar lo que se supone que había sido bueno en la primera etapa, lo que se supone que luego en otro capítulo posterior la imbécil de Nadia los vuelve a leer y dice, pero bueno, te estabas autoengañando, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ya sé quién es J. Mitchell, la otra Jackie, de la época de Los Ángeles, claro, decía quién es. Pero eso no puedo contestar porque si no me pierdo con lo otro. Sí, los correos. Y entonces me servían también para desengrasar un poco, ¿no? Porque aunque algunos ya se ven elementos negativos que nadie no quiere reconocer, pero están escritos de manera mucho más light, con juegos de palabras, con mucho juego lingüístico. Y entonces de ahí vino eso, para no contarlo todo. Y ya luego los intercambios de correos, los 3 capítulos que son intercambios de correos ya entre Nadia y Jacinto, donde Jacinto también responde, eso fue también por la imposibilidad de contar, ¿no? Lo que hay, este es el capítulo 13, y el 12-13, esa época la tengo muy difusa, es cuando ya yo me había instalado en Nadia. Intercambio porque, bueno, ¿no? Como diría Flaubert, Nadia c'est moi. Cuando ya me había instalado en el piso de mis padres y surgió ese veto de Mauricio que me impedía quedar ciertos días, tuve pues, conflictos con Jacinto, pero aparte no quería describir el piso, que por ahí surgió también la cuestión autorreflexiva. O sea, yo al principio ya había pensado que al final el narrador, cuando era Bruno, y luego la narradora,
sí iba a decir que estaba pensando pues escribir una novela y que se viera que esa era la novela, pero no pensaba incorporarlo sobre la marcha. Pero justo en torno al capítulo 12-13, yo sentía que tenía que describir el piso. O sea, yo hice una mega reforma al piso, o sea, demencial, y no podía describir el piso. Entonces ahí también fue cuando pasé a la primera persona, todavía siendo Bruno, pasé a la primera persona porque era el único modo de decir, no puedo escribir el piso, tengo un bloqueo. Y es como en esas películas donde alguien tiene un trauma y va entrando poco a poco a través de flashes, y me permitió contar el piso, o contar el no piso, o no contar el piso, pero contarlo al mismo tiempo. Y después, como tampoco podía contar, porque también era muy difuso esos conflictos con Jacinto, pues se me ocurrió escribirlo así. Y entonces ahí sí pude dar rienda suelta a lo que me pasaba por la cabeza, ¿no? Y luego ya utilicé ese recurso en 2 capítulos más que tampoco quería contar en directo. El 21, que es también muy doloroso, no lo quería contar en directo, entonces era como contarlo en diferido mediante correos, ¿no? Y los tachones también surgieron más o menos al mismo tiempo, ¿no? Porque era, mientras escribía decía, bueno, esto yo no lo diría. Obviamente los correos son todos inventados, yo no conservé ninguno de los correos con Jacinto, en algún momento los borré todos, o sea que son inventados y sobre todo los de los correos resumen. Pero de pensar, ¿no? Esto cuando escribe, sobre todo en este contexto de una relación, como queramos llamarla, sexoamorosa o lo que sea, que hay cosas que vas a decir y luego como que no, o bien por no vulnerabilizarte, o bien porque no quieres decirle a la persona eres un... Y entonces se me ocurrió lo de tachar, ¿no? Como para mostrar eso que quiere decir pero no dice. El Y que también me subtexto. sirvió por... exacto, el no texto. También para el autoengaño de Nadia. O sea, yo estoy segura que algunas de las cosas que me inventé para esto, por ejemplo, en ese primer capítulo de intercambios, el 13, hablo de cuando me convocaron en Madrid para una mesa electoral. O sea, yo ya estaba empadronada en la isla. Y yo sé que pensé, me están diciendo que mi sitio era Vallecas, yo no tenía que haberme ido de allí. Pero no incidí en eso. Entonces, en el correo lo metí como algo que le pasa por la cabeza a Nadia, pero que tacha porque no quiere reconocérselo. O luego otro correíto resumen en el verano, que dice, a veces echo de menos mis piscinas de Madrid, porque en Madrid tenía las piscinas en mi casa, la piscina, o sea, y yo me había ido a vivir a un piso, yo necesito una piscina en mi casa, o sea, por motivos, no estoy hablando como burguesita, sino por motivos de movilidad y de que es mi único ejercicio. Y allí tenía que irme a unas públicas y tal, y yo sé que eso lo pensé, entonces se lo cuento a Jacinto y lo tacho. Entonces me sirvió como para eso, ¿no? Y luego también es como un reto para las lectoras, ¿no? Alguien me dijo que a veces le interesaba más lo que estaba tachado que lo que estaba dicho, ¿no? A ver, Claro. ¿por qué tacho esto? Claro, claro. Has dicho que, como estabas hablando antes de cómo escribir te sirve para entender, ¿te sirve para perdonar también? Para perdonarte, en tu caso. Del, digamos, pecado original, que fue esa decisión. Y bueno, incluso es anterior a la decisión de quedarme. El pecado original fue irme una temporada en barco, o sea, fue demencial, porque además también eso fue una decisión, lo decidí un sábado y el lunes ya estaba sacando el billete, ¿no? Entonces ya eso creaba una limitación, ¿no? El haberme ido con mi coche y con cargada de bultos a pasar una temporada. Pero luego eso tendría que haber vuelto. Entonces, ese, digamos, pecado original, no, esa grieta que sigo sin entender, ese quiebre entre el capítulo 5 que termina diciéndole a Jacinto, nos vemos en mayo, y el capítulo 6 que ocurre 12 días después exactamente, ¿no? Porque bueno, he ido comprobando en el calendario, situando fechas, en que de repente digo a Mauricio y deciré, pues estoy pensando alquilar el piso de Madrid. Y salgo de esa conversación decidida a quedarme. Eso no me lo he perdonado. Y luego es que hubo más tiempo, hubo más
incidentes, capítulo 8, capítulo 10, todavía estaba a tiempo. Eso no he conseguido perdonármelo. Lo que vino luego ya sí, porque todo lo demás ya fue como una bola de nieve, ¿no? Ya todo lo demás, pues, ya no había remedio, ¿no? O sea, podía haberme ido antes, pues, no sé, igual si el antipsicólogo hubiese sido medianamente competente, también le dedico un capítulo a este personaje, a lo mejor podría haber salido de allí antes, ¿no? Pero ya luego es que se hacía un mundo, ¿no? Entonces, creo que, no sé, y la decisión del regreso, eso es algo que también es llamativo, ¿no? En cuanto a la autoficción, que es que la realidad no siempre es verosímil y la literatura tiene que serlo. Claro. Y una de las objeciones, de hecho, cuando fui ya al taller presencial con Bego, el primer día que conté un poco la sinopsis, cuando era todavía Bruno, con Bruno llegué hasta el capítulo 16, ojo al dato, hasta que decidí que tenía que cambiar a Nadia, pero creo que necesité hacer eso. O sea que de entrada yo no podía entrar como una mujer en primera persona, que necesité irme amoldando, ¿no? A esa distancia, verlo desde fuera. O sea, todavía tengo imagen de Bruno en algunas situaciones. Y bueno, cuando conté esto, pues parecía que la decisión de irme había sido como que no había un arco narrativo suficiente que explicase que ese señor, que luego sería una señora, decidiera irse. Y fue la objeción también de Eugenio cuando leyó el segundo borrador, ¿no? Que como que no se explicaba, ¿no? Pero fue así, y eso no lo quería cambiar. O sea, lo que sí hice hincapié en los capítulos previos de, bueno, pequeños detallitos que yo había ido cambiando que posibilitaron quizás ese momento, esa revelación, esa epifanía de decir, pero sí me puedo ir, ¿no? Entonces, sí, queda abrupto, no lo sé, pero fue así. Entonces, así lo conté. ¿Por qué no? Porque si no, no habría sido fiel a mi realidad. E igual que decidí de manera irreflexiva quedarme, decidí muy rápidamente irme, pero ahí sí hice los pros y los contras y analicé para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, cosa que no hice con la otra decisión. Entonces bueno. Vale, pues yo solo te quiero hacer una pregunta más y ya voy a pasar la palabra. Casi pregunta como curiosa si estás metida ahora en algún otro proyecto literario o te planteas futura escritura o... Sí, bueno, ahora lo que quiero es la que tenía pensada antes de ponerme con esta, ¿no? Que es reconvertir este guión en novela, porque me da mucha pena que esté ahí languideciendo, que bueno, si ya es difícil publicar un libro, vender un guión, ni les cuento. Entonces creo que la historia se presta para una novela. Lo que pasa es que todavía hasta hace poco estaba pegada a esta, ¿no? Aunque la terminé en agosto, sentía que no podía. Ahora ya creo que sí, lo que necesito es el tiempo, aparte de físico, que últimamente tengo mucho trabajo, también el tiempo mental. Y necesito empezar, porque una vez que empiezo ya, sí tengo ratitos tontos, yo que sé, después de comer, donde podría ir pergeñando cosas, pero sí, esa es la idea. Es muy distinta, muy distinta a las dos novelas anteriores. Si hay algún leitmotiv, obviamente también va a haber un componente feminista, también también la voy a escribir con lenguaje inclusivo, eso ya no doy marcha atrás con eso. Y luego otro leitmotiv que también estaba en mi anterior novela, que es mis críticas al gremio médico, y aquí hay una médica en el público, pero bueno, ese es uno de mis leitmotivs, porque lo que cuento de los y las médicas fue así, o sea, y bueno, y también en esta pues va a haber, digamos que no va a quedar muy bien parado el gremio, entonces, y luego va a tener que ver con cuestiones de autoría, o sea, yo creo que, vamos, si la enfoco bien, puede salir bien, ¿no? Lo que tengo que salir de esta, ¿no? Y cambiarla, quiero hacer algo más episódico, no estos capítulos tan largos, con tanto diálogo, sino hacerlo un poco más secuencial, ¿no? A ver, pero espero empezarla en junio o julio.
Qué bien. Y bueno, yo sí quiero decir de todos modos, aunque da un ratito, pero que Lola también tiene novela nueva, Amherst, una historia de madres e hijas, que yo no sabía, que la estaba escribiendo desde hace poco, y hace poco que la tengo, desde la semana pasada, y me ha fascinado. De hecho, estábamos hablando de algunas conexiones, también tiene un componente de autoficción, y un texto muy híbrido y que les recomiendo. Supongo. Y eso, aunque yo he venido a hablar de mi libro, como decía que él también Ese es quería mencionar porque... momento publicidad. Sí, Pero no, es que de verdad me ha gustado mucho. gracias. Bueno, si queréis, ¿quién quiere intervenir? ¿Queréis preguntarle algo? Mirar los chats. Sí, Abelina, que ha levantado la mano, creo. Sí, bueno, yo me la acabé de leer la semana pasada porque empecé con ella, pero por motivos totalmente ajenos a la novela, que la verdad que se lee muy bien y muy rápido y no se hace nada pesada, la dejaba, la volví a empezar, no podía continuar y bueno, la semana pasada por fin que tuve unos días perdón, de descanso, pues la leí casi de tirón. En un par de días me la leí entera. Entonces yo simplemente quería felicitar a Jacqueline porque la verdad es que me ha parecido una novela muy interesante, que tiene algunos aspectos de innovación que ya has comentado tú en la presentación, y los que más me han llamado la atención es que es como una renovación, ¿no?, del género epistolar a través de los medios modernos, que eso la verdad es que no lo he visto yo en muchas novelas. Sí que he visto que se manden WhatsApps aislados o tal, pero no una relación a través de correo electrónico. Y también el tema del tachado, que me llamó mucho la atención, aparte de todas las referencias a la Odisea, ¿no?, y a todo esto, y nada, simplemente quería felicitarla. Gracias. Sí, es verdad que es un poco, claro, el género epistolar ha muerto, o sea, ya nadie se escribe cartas manuscritas, ¿no? Ya, mis buzones languidecen, o sea, no, ya es que no mandan ni facturas ya, porque todo es electrónico. Pero creo que ha habido un resurgir con el correo electrónico, ¿no? O sea, que sí permite, pues, hacer lo mismo, solo que la persona las recibe automáticamente, lo cual a veces también es un problema, porque mandas las cosas demasiado automáticamente y luego dices, no tendría que haber mandado aquello. Es muy fácil darle a enviar, mientras que en una carta pues la doblas, la metes al sobre. Hola, prima. No es prima, pero bueno, primas al revés. De hecho, hermanas inversas, porque mi apellido es Cruz Fernández. Entonces sí, me pareció curioso porque yo lo practicaba mucho. De hecho ya no, o sea, le cogí alergia después de todos esos intercambios. Son ficticios, pero hubo intercambios de ese tipo. Le he cogido como un poco de alergia al correo, salvo para cosas puntuales, ¿no? Pero sí. Macarena también quiere Bien. intervenir, dice. Vale, hola. Hola. ¿Me veis o no? Porque yo no me veo. Sí, te vemos. Sí, te vemos Sí. en cachito. Vale. También saludo a Victoria, que nos conocemos también, pero no nos vemos normalmente. Y bueno, pues yo también quería felicitarte pues, por todo, por la novela. Yo ya te dije que estaba muy bien escrita y que se nota perfectamente que eres persona que sabe de literatura. Yo lo aprecio mucho la literatura porque he estudiado tanto hispánicas como literatura inglesa, y todas las referencias que ha habido y pues me han parecido muy trabajadas. Luego, lo otro que quería comentar es pues que también, como has dicho, el género de la autoficción está ahora bastante de moda, y yo tu novela la veo, pues la verdad, con unos estándares mucho más altos que la media. He leído porque me lo prestó una amiga y me lo recomendó, el libro de Milena Busquets, y la verdad no me ha parecido ni profundo ni una autoficción que me ha llenado, y sin embargo el tuyo me ha llenado, pese a que
no, o sea, muchas veces dice la gente, me siento empatía, me siento identificada con el personaje. Pues en tu caso no me he sentido identificada con el personaje, pero me ha gustado mucho cómo está llevada y la profundidad y toda la reflexión literaria que hay dentro de la novela, porque hay una reflexión literaria bastante clara. Y eso pues se encuentra en muy pocos libros hoy, muy pocos libros, y te quiero por eso dar la enhorabuena. Muchas gracias. Sí, no, sí, lo de la autoficción, tienes razón, dicen que está de moda, pero yo creo que lo que está de moda es el término autoficción. O sea, porque autoficción siempre se ha escrito, pero antes se la llamaba pues novela autobiográfica. Y el palabra, que es bueno, se acuñó en 1977, un escritor francés, Serge Dubrovsky, bueno, en francés no me sale, se empezó a teorizar pues a principios de este siglo, y ya en la última década o así se habla por todos lados, ¿no? De autoficción. Pero yo creo que no necesariamente se escribe más que antes, no sé, como decía antes, pues a lo mejor puede ser fácil decir, pues mira, escribo, yo qué sé, sobre un viaje que hice, pues a lo mejor eso sí es muy fácil escribirlo, pero no creo que sea un género fácil. Y sí, Milena Busquets, ¿qué novela leíste suya? También esto pasará, ¿no? Pues he leído la de Gemma, y en un vídeo de YouTube lo anunciaba como muy filosófica, como la muerte con la amistad, con el amor, y a mí ni el amor me pareció profundo, ni la amistad me pareció profunda, y la reflexión que hace sobre la muerte me parece todo menos profunda. No es que me moleste el humor, pero si promete cierta profundidad en esas reflexiones, pues espero que las haya. Y yo, que tú has dicho que la autoficción y la autobiografía, yo no considero la autoficción autobiografía. La autobiografía es tú cuentas tu biografía tal como ha ocurrido. La autoficción, tú alteras tu biografía, creas unos personajes nuevos en torno a ti. Y no es autobiográfica porque puedes cambiar el tiempo incluso. Tú puedes hacer una autoficción sobre cuando tú tenías 30 años, colocarla ahora. Yo ahora mismo no tengo 30 años, pero la puedo colocar ahora. Con lo cual, para mí es distinto la autoficción que la autobiografía. Por eso, hacer buena autoficción creo que es muy difícil, porque tiene que tener un componente ficticio, no solo ser autobiográfico. Y yo creo que tú lo has conseguido. Vale. Sí, un poco también por protegerme, o sea, decir, cambiar algunas cosas, que hay una, que esto lo cito en un blog, Laura Freixas, que hace autobiografía, ¿no? Con su nombre, que ella pues considera que la autoficción es tramposa, ¿no? Porque tiene además la metáfora que es igual de difícil caminar sobre un alambre a 1 metro del suelo que a 10 metros. Vamos, yo ni siquiera a ras de suelo puedo mantener el equilibrio, pero bueno. Pero no hay la misma emoción para quien lo hace ni para quien lo lee, porque obviamente si te caes de 1 metro de altura, pues igual te haces un esguince. Si te caes de 10, pues posiblemente acabes hecha papilla, ¿no? Pero yo creo que en realidad no hay tanta diferencia. O sea, la autobiografía implica pues la identidad entre autora, narradora y protagonista. Eso es el principio de Philippe Lejeune. Y luego también un pacto de veracidad. Pero realmente alguien piensa que las autobiografías de personajes políticos son veraces. O sea, realmente lo piensan. Entonces creo que ficcionar, pues sí, en mi caso, yo diría que, como decía Alberto Méndez, en otro contexto muy distinto de Los girasoles ciegos, no todo es verdad, pero todo es cierto, ¿no? Y luego lo de Milena Busquets, que mencionaba Lola, también esto pasará. Yo esa la leí justo cuando entré en la época de la depresión en Madrid, porque estaba leyendo novelas de duelos, y era sobre un duelo de su madre, y también me pareció muy floja, y de hecho la menciono en la novela, porque me decepcionó muchísimo. No sabía que hubiera escrito otra. A mí también, sí, me decepcionó.
Ahí Ujú. Rosana ha levantado la mano y sé que Ángeles también quería intervenir. Rosana, si quieres. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Pues muy contenta de que al final nos conocemos. Ay, voy. Ay, Pantalla. no sé si está interviniendo María Victoria. No, es que yo creo que Ah. tenía el audio abierto y ya Vale, está. vale. Es que, bueno. Y nada, quería felicitarte, Jacqueline, que al menos, bueno, llevamos creo que 2 años o así que nos conocemos, no llevo bien la cuenta, virtualmente, y estoy muy contenta de poder estar en tu presentación. Y quería preguntarte, porque generalmente las películas que he visto, los libros que he leído sobre islas, la naturaleza está muy presente. Y teniendo en cuenta que es Canarias, todavía no estuve, tengo muchas ganas de ir. No vivir, porque, sí, porque bueno, la referencia por ahora no, pero sí que tengo muchas ganas de ir. Entonces, quería saber qué tipo de naturaleza, si aparece, si es más idílica o más bien tirando a monstruosa. Me interesa mucho el tema de la naturaleza últimamente en la literatura. Primitiva, sí, salvaje, no sé. Y me da la impresión de que puede haber algo de eso asociado a tu estado anímico. Pero a lo mejor me equivoco, claro, porque es especular. No sé, es eso nada más. Sí, pues sí, yo también me alegro, ¿no? De verte en pantalla, ¿no? Porque sí, nos Sí. comunicamos por audios de WhatsApp, pero no en persona, no O así con correos, este tipo largos de correos. conexión. Y correo, sí, contigo sí hay un componente epistolar, ya ves, yo estaba A mí me pensando gusta mucho en esta escribir otra correos. persona. Mm. Sí, no, la naturaleza está el mar y luego hablo de la aridez del sur de la isla, ¿no? El norte es más verde, pero no, realmente no toco la naturaleza porque aunque puede ser bonito, el norte puede ser, yo acabé bastante harta de la isla, ¿no? Porque va chu. Entonces mi rincón favorito era la zona que yo llamo ahí el Cabo, que es una zona rocosa, el mar muy embravecido, pero no aparece, hay bosques, pero tampoco fui a ninguno de ellos, entonces no, se desarrolla en la ciudad básicamente y luego las visiones del mar como algo bonito, pero como que es la cárcel que encierra, lo que te impide escapar de ahí es el mar, ¿no? O sea que es un mar ambivalente, no es el mar también bonito que lo miras y dices que bien, pero claro, yo ahora vivo cerca del mar, pero sé que me puedo ir para el otro lado. En Sí, la isla ves el mar, te das la vuelta, acabas en el mar, te vas para allá, acabas en el mar y al final solo falta el alambre de espinos, ¿no? Para no sí, poder sí. salir. Ujú. O sea que no, naturaleza no hay. Y bueno, sí, podría ir. Yo creo que no, definitivamente las oficinas de turismo de Canarias no van a recomendar mi libro. Igual no. O la gente de Canarias, no sé. Bueno, habrá de todo. Tampoco, habrá de todo. Sí. Ángeles, querías intervenir. Hola. Sí, yo las felicitaciones ya te las he dado a mogollón y yo te quiero dar las gracias porque es la primera vez que me inmiscuyo en un libro, aunque el género a mí no me gusta porque la autobiografía a mí me parece, si la haces de modo sincero como tú lo has hecho, pues te lo comentaba, me da un poco como de pudor, no hacia mí, sino hacia tus mismos sentimientos, ¿no? Es una literatura que no me... Aparte de que yo también vivo en mi propia isla, y entonces las autobiografías y esos temas que causan tanto impacto personal, pues no me gusta leerlos porque me hace meterme más en mi propia isla y ya tengo bastante. Y, pero fue muy divertido leerte, fíjate, porque eres graciosa en muchos momentos, sobre todo cuando usas las expresiones entrecomilladas, las que decimos pa'lante, ¿no? Y las escribes, y eso tiene su... A mí me encajó perfectamente porque yo soy muy llana. Yo no soy escritora ni tengo ni idea de letras ni nada de eso, pero sí soy... A mí me gusta leer. Me gusta leer otras cosas, sobre todo más inventadas, porque si no,
me saturo, pero también me hizo gracia las canciones que metes en la historia, porque yo las escuchaba, cuando tú las decías, yo las escuchaba y yo decía, pues yo no hubiera puesto ninguna de estas canciones, yo hubiera puesto otros géneros, pero me gustó porque eran temas, eran buenos temas y dije yo, mira, pues ahí está, me gustó mucho. Luego me enfadé un poco con tu cabezonería y... De Nadia, las cosas malas son de Nadia. ¿Eh? No, que los sí, me defectos enfadó son un de poco al Nadia, las leerlo virtudes porque son me de Jacqueline. parecías con el trato a los demás un poco intransigente y bueno, en realidad la novela me hizo sentir todas esas cosas, ¿no? Que son muy importantes. Primero, la cercanía del lenguaje. Segundo, darme cuenta de, o sea, meterme en la novela tanto como para decirte que no me gustaba tu cabezonería. Y porque a pesar de no gustarme meterme en tu vida, pues claro, yo me leí tu libro la primera vez ya una vez terminado, en esa misma tarde me lo leí, y cuando tuviste el gran detalle conmigo de enviarme tu libro, y pues la verdad es que lo volví a leer y también del tirón, y me parece una delicia, francamente. Yo jamás lo hubiera hecho, jamás lo hubiera hecho. Y luego me he dedicado mucho a comer gajos de naranja, ¿sabes? He comido muchos gajos de naranja y ahí sí que me lo he pasado también genial. O sea que yo quiero agradecerte que me hayas hecho más cercano el proceso de un escritor, que hayas compartido ahora y anteriormente conmigo pruebas. Me acuerdo de la portada, aquella portada que la fotografía para elegir la portada y tal, y me hiciste implicarme mucho y yo te lo agradezco. Y no tengo nada que preguntarte. Y yo te agradezco a ti. Ángeles fue una de mis lectoras beta, que diríamos, profanas, como menciono, Fefa fue la otra, y luego mi lectora especialista. Y fue muy sincera, ¿no? Y me dijo, vamos, era un segundo borrador, era todavía muy rudimentario, después cambié muchas cosas, pero fue muy sincera en decirme lo que le había aburrido. Y yo una cosa que pregunté, porque a mí, más que parecer intransigente o cabezota, me preocupaba aparecer victimista. Yo no quería parecer No, victimista. O sea, victimista nadie no. se victimiza, pero yo no quería que Jacqueline al contrario. victimizara a nadie. Entonces le pregunté, ¿cómo definirías a la protagonista? Y me dijo, egoísta. Digo, vale, prefiero eso que victimista, Sí, ¿no? egoísta, Luego sí. de ahí intenté pues limar un poco lo de la parte egoísta, pero sí que me ayudó mucho, me ayudaron mucho tus comentarios también sobre los diálogos, que se hacían un poco largos, luego los fui cortando. Y bueno, con respecto a las canciones, las que están las del Sepelio Náutico fueron esas, estaban pues eso, bien pensadas. Y bueno, una al partir fue porque no pudimos bajar a Riancheira. O sea, yo quería Alfonsina y el mar, porque las cenizas iban a estar pues flotando, ¿no? Por debajo del mar, de la playa de mi madre y mi padre. Y luego a Riancheira por mi madre gallega y Guantanamera por mi padre cubano. Pero no pudimos bajarnos, que me ayudó Carla, a Riancheira, y entonces pensé al partir, porque la idea de al partir. Claro. Y luego esa la retomo en el último capítulo. Eso me lo inventé yo. Eso no, digamos que yo en ese último capítulo no estaba pensando en Nino Bravo, pero me vino otra vez al pelo. Sí. Y luego Resistiré era una canción que me gustaba mucho hasta que acabé asqueada de ella en el confinamiento, pero es cierto Para haberlo sabido. que yo me identificaba mucho con esa, ¿no? Es como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Yo siempre me sentí muy fuerte hasta que estuve allí y acabé rota en pedazos. El junco acabó hecho añicos, ¿no? Entonces, claro, la puse ya después de lo del confinamiento, pensé, esto ya queda hasta como... Pero quería ser fiel porque realmente era la que lo representaba, ¿no? Sí, o sea que sí, la música no es tampoco
salvo Alfonsina y el mar, que me fascina, el resto no es propiamente mi tipo de música, pero estaba ahí Pero por un eso motivo. era mi comentario para pinchar un poco solo. Había varias Muy bien. intervenciones en el chat, no sé si incluso de gente que ya se ha despedido. Bueno, Macarena, que había pedido antes la palabra. Ya aquí decía Mercedes Limón, me dio tanto gusto compartir estos minutos contigo y verte después de tantos años. Bueno, me tengo que ir porque mi nieto tal. Felicidades, bueno, que te felicitaba. Yo muy corto me quiero despedir porque yo también me tengo que ir porque tenemos hemos quedado, ahora tenemos que salir. Así que, pero nos vamos a volver a ver, Jacqueline. Sí, tenés que, o sea, cuando pases por Alicante, Macarena también tiene novela que presenta mañana presencialmente en Almería, a los extranjeros, que también Estoy rodeado recomiendo. de genios. No, es que no es eso, que por ahí conectamos por páginas, ¿no? De Facebook, ¿no? Páginas de escritoras. Sí, Pero yo eso, creo que Ángeles, tú dices que no. por el escritor que- emprendedor conectamos nosotras. Claro. Sí, Por el escritor emprendedor. Que por, sí, un grupo y, que ya no existe, y lamentablemente. sí. Así que, bueno, que por lo menos haberte visto a ti y haber visto a Victoria y conocer a Lola y a otra gente, pues me alegro mucho. Y Igualmente. yo sí ya te veo por Facebook o lo que sea, Lola, ya te pido amistad. Yo es que no estoy Claro. segura ni siquiera. A lo mejor estamos hasta de amigas y no nos hemos enterado. Pues a lo mejor. Bueno, amigas. Bien. Así Gracias. Yo quería decir que Ángeles decía, Ángeles es como muy autodenigratoria. Ahora te regaño yo a ti, ¿no? Que dice, pues ella no es escritora, pero sí escribe y tiene, o sea, un ojo para el arte, es una fotógrafa impresionante. O sea, que esto de que no, que ella no sabe leer, no. O sea, si yo le di la novela fue por algo, ¿no? Porque también no buscaba, aparte de Eugenio, el pobre, que no debió de poder conectarse. Que sí es filólogo, es escritor, o sea, era colega mío en NYU, de resto quería, o sea, lectoras más, digamos, normales y corrientes, ¿no? Entonces, pero que sabía que podían apreciar un libro, o sea, que podían valorarlo desde una postura de buenas lectoras sin necesariamente, pues, toda la carga filológica, ¿no? Que pues para eso ya estoy yo, que ya me las analizo, ¿no? Bueno, alguien te ha dado una sugerencia de el guión como que quedaría fenomenal como novela gráfica. RSP ha dicho. A ver, Vero. Novela gráfica, tendría que buscarme a alguien, sí, alguna artista, porque yo de dibujar sí que no es lo mío. Ese talento sí que no lo poseo, pero es curioso, ahora he estado traduciendo cosas sobre novelas gráficas, ¿no? Es un género que nunca me ha interesado mucho, pero he descubierto por estas traducciones que se han escrito muchas novelas gráficas sobre recuperación de la memoria histórica. Y tengo... vale, para eso están las colaboraciones, vale, pues ya lo hablamos. Mira, ya ha levantado la mano Josefa. Sí. Sí, hola. Hola. Bueno, Jackie, yo, sabes que me corta mucho hablar entre tanta gente. Y ahora somos poquitas, ahora ya... Bueno, pero soy un poco cortada, pero de todas maneras que quiero agradecerte pues el libro porque me ha parecido estupendo, quiero agradecer tu generosidad por abrirte y por todo lo que tú ya sabes. Y bueno, que estoy encantada de escuchar y de estar aquí en esta presentación. Y por favor, te voy a pedir un favor, que me mandes por WhatsApp la foto del libro de Lola, porque quiero mirar a ver cómo lo puedo conseguir. Y nada más, que buenas tardes a todas y un beso muy grande a ti, Jackie. Gracias a ti. De hecho, a Fefa yo la conocí en persona porque fue a la presentación de mi anterior novela en 2015, Gajos de Naranja. Ahí ya estábamos en contacto por Facebook, pero fue ahí cuando nos conocimos. Y sí, mañana, si acaso, pues tengo que hacer, no, lo busco, saco la foto de internet y lo cuelgo. Ya, como le decía a Lola, cuando encuentre tiempo, que no va a ser este mes que va a ser, se acaba, ni el que viene, hacer una reseña de la novela, pero sí lo colgaré. Muchas gracias. Gracias. Pues no, y gracias a ti por Pascal. todo. Sí,
Pues, pues nada, a felicitarte también, pero aún no he leído toda la novela, pero sí tengo ganas y esta presentación también sirve para eso. Pero tenía más bien una pregunta en cuanto al proceso de tu escritura. Quería saber si siempre o a menudo tiendes a visualizar cada escena de antemano o si surge progresivamente. Y también quería saber si ya tienes una idea del conjunto de los personajes o si surgen con más preparativos separados. Bueno, yo en general yo escribo con muchos borradores, o sea, todo, también los artículos académicos. Yo soy incapaz de sentarme hasta tener una, no sé, una frase perfecta o un párrafo perfecto, ¿no? Como hay escritoras que dicen, no, yo todos los días escribo un folio. No, yo soy incapaz. Yo cojo un capítulo, lo tengo más o menos pensado, suelto ahí, no sé, 4 o 5 páginas, lo imprimo y ya luego empiezo a corregir, empiezo a añadir, empiezo a meter cosas, ¿no? Y yo, bueno, ahora Epson está encantada conmigo porque gasto muchísimo en cartuchos de impresora, porque todo, pero también lo hago con los textos académicos, las traducciones las empiezo en pantalla, pero luego las voy imprimiendo y puliendo estilo. Entonces, yo sería, pues, ¿no? Se habla de escritoras brújula, escritoras mapa, yo soy más de brújula. O sea, yo empiezo sabiendo más o menos lo que quiero. Bueno, en esta tenía el argumento, pero no sabía qué era lo que quería contar, o sea, qué partes iba a, digamos, a poner en la palestra, ¿no? Qué episodios concretos. Lo mismo cómo iba a desarrollar a los personajes. Pero es como que empiezo, más o menos tengo una idea del argumento, y luego voy siempre como 2 capítulos por delante, ¿no? Es como que, bueno, después de este vendrá tal otro. Y ya llega un punto en que más o menos la tengo armada, ¿no? En este caso esta, pues cuando ya llegué al capítulo 23 por ahí, que me quedaba todavía por contar un año en el que no había pasado nada más que lo que cuento gordo en el capítulo 25, ya ahí diseñé cómo lo cuento. En el verano, intercambio de correos. En el otoño, pues una comida con tal personaje. O sea, un poco lo fui distribuyendo, ¿no? Y lo mismo supongo que hice en la anterior, ¿no? Lo que en la anterior los personajes sí se fueron desarrollando, ¿no? Conforme iba haciendo la novela. Aquí, pues al ser personas existentes, más bien les tuve que limar cosas, ¿no? Porque eran personas reales y entonces no cambiaron mucho, simplemente luego al final pulí para que en fin, quedaran bien retratadas, ¿no? Entonces, pero sí, yo soy de muchos borradores y nunca acabo. Y de esta hice 5 en total de toda la novela, pero cada capítulo llevaba ya un trabajo de 5 o 6 en cada borrador, ¿no? O sea que sí, que realmente es como único puedo funcionar, ¿no? Y con todo, vamos. Lo único que escribo directamente en pantalla son las entradas de blog, porque he visto que si lo hago en Word luego no lo puedo copiar y pegar porque es todo un rollo. Y es lo único que escribo así, pero que lo hago a lo largo de varios días. Yo no me siento y escribo una entrada de blog en una tarde, ¿no? Porque luego pulo y luego me lo llevo a la tablet y corrijo. Entonces, soy muy obsesiva con eso. Y luego la próxima novela, pues, quién sabe, ¿no? Ya tengo, o sea, los personajes básicos de lo que estaba en el guión, pero sé que voy a cambiar cosas, ¿no? Porque bueno, era un guión, una novela exige otro tipo de profundidad, cosas que en el guión pasas por encima, son dos fotogramas, pues en una novela hay que desarrollarlas o quitarlas. Pero sí, mi proceso es es muy tortuoso. Bueno, esa es muy buena pregunta, perdón. Esa es muy buena pregunta, Pascal, para hacértela a ti. Sí. Pues sí, porque Pascal es poeta. Es el poeta, sí, una vez que entiendo, es una maravilla. Puedes irte donde te da la gana y es una maravilla, pero es el poeta más complicado, o sea, escribe los poemas más complicados del mundo. Y entonces sí, sería bueno preguntarle cómo lo hace él, porque eso sí que tiene que ser un proceso, es que
No te lo puedes imaginar, Jackie. Yo te voy a mandar su libro. Te voy a mandar poemarios de él, para que, además en francés, que como tú sabes, Sí, sí, he es visto versos sueltos y increíble. me encantan. Ujú. ¿Lo has visto? Gracias. ¿Has leído alguno? ¿Algún poema de él? He leído versos sueltos, yo creo que es lo Los que sueles haikus colgar esos. en Facebook. Ujú, Asombroso. ujú. Es increíble. Yo te voy a mandar alguno de sus libros para que los Bueno, leas. Alguno de sus Ah, vale. poemarios, perdón, que no son bueno, en libros. cuanto bueno, a lo que tú decías, bueno, con el último poemario está por salir en junio en francés, pero a continuación, bueno, o justo antes, quiero traducirlo al castellano para facilitar la lectura de mis Para que lectores nos españoles. deleitemos, los que no Y sepamos. ya, es que bueno, ya escribí antes varios poemarios y para contestarte, al principio eran más poemas separados. Ya tenía una idea de la estructura, pero cada poema ya era una isla en sí. Pero a partir del, no sé, del segundo, del tercer poemario, ya escribí, ya publiqué 5 y voy a salir a publicar un sexto. Pues a partir del segundo, del tercero, me puse a encadenar más cada poema. Y ahora es un proceso en el que cada poema encaja cada vez más con los anteriores y los siguientes, los posteriores. Y ahora no es una novela, pero yo la llamo más bien una especie de novela poética, porque hay aventuras, hay más acción que en los primeros poemarios. Y a lo que tú decías, o sea que ahora necesito prepararlo mucho más. Antes lo escribía, lo dejaba madurar, reposar y ya está. Ya estaba, pero ahora no, ahora necesito preparar mucho, mucho más. Y el último poemario, que está titulado Supernova, que es una travesía, una especie de viaje iniciático del norte al sur de España, con el final hacia Granada, o sea, el sur del sur para mí. Pues en esta novela, en este poemario, tuve que leer un montón de libros, de ensayos, de sumergirme en el mapa, etc. O sea que ahora sí lo preparo, lo combino, lo encajo mucho más que al principio. Sí. Qué bonito, pues lo espero con ganas, la Bueno, traducción. gracias, sí. Sí, ¿Te gustará? tendremos que Sí. intercambiar libros, ¿no, Pascal? Sí, Yo te sí, mando por la supuesto. novela y me mandas poemarios Claro Sois, que en sí, vamos. mucho gusto. Ujú. Pues nada, no sé, por cerrar, si alguien quiere decir algo más, como ya se está haciendo un poco tarde, no sé. Sí. Ujú. No sé, Sí. pues daros las gracias, yo súper contenta. Además, como que ha sido también de esos diálogos enriquecedores, ¿no? Porque Sí. yo siento que a mí la lectura se me ha como enriquecido, ¿no? Escuchándote también contar como claves y un poco hablar del proceso y de... Mm. Sí, porque ¿no? También es Hola. parte de, supongo, lo interesante, ¿no? O sea, que también fue un proceso fascinante. Si cuento cómo fue mi primera novela, fue bastante anodino el proceso, ¿no? Que Claro, sí, claro, eso de nada que muchos ver, pero borradores, pero no hay claro. mucho más. Pues se me ocurrió un día, pero esta realmente fue eso, todo un viaje, ¿no? Un viaje psicológico y psicoanalítico y arqueológico y bueno. Y sí, pues agradecerte, Lola, Nada, encantada. por actuar de anfitriona y a las demás personas que han estado. Y bueno, la grabaré y bueno, me he encontrado, ahora ya Alicia creo que es Alicia de Los Ángeles también. Y bueno, Julio está escondido. Estuvo en mi curso de literatura el año pasado. Y Juan Luis es un lector que me leyó por casualidad mi primera novela, por una de estas cosas que pasan, porque acabó en su casa por temas de correo y le gustó mucho y luego le avisé de esta y pues también me dejó una reseña maravillosa en Amazon y no nos conocemos personalmente, o sea, es uno de estos
lectores, bueno, anónimos, sí tenemos, hay algo en común, o sea, el hecho de que haya llegado mi otra novela a su casa no es casualidad, porque esa era mi casa de Madrid, ¿no? Donde ahora vive él, pero que eso, que ha estado pues calladito y a oscuras, y eso Alicia es amiga, creo, del grupo que teníamos en Los Ángeles hace, pues yo me fui en 1995, o sea, se imaginan el chorro de años que hace, ¿no? Y estaba Vero y estaba la otra Jackie, porque éramos dos Jacqueline. Y al principio yo decía, J. Mitchell, me suena, hasta que me di cuenta. Qué bien. Y nada, y lo que no sé es quién es Mercedes Limón. Se fue, o Voy sea a tener que... No, es que no me suena para nada, no me sonaba la cara, o sea, yo como esto lo he anunciado, pensé, la verdad es que no tengo ni idea, igual es de esa época, obviamente era alguien de Estados Unidos, porque ponía PhD y pronouns tal, pero no, me acuerdo, tendré que devanarme los sesos, bueno, lo digo aquí, pero yo, vamos, encantada de que haya venido, por si acaso escucha la grabación, ¿no? Porque voy a recordar quién era. Y nada, pues eso, muchas gracias. Ya luego la grabaré si quieren verse. Claro. Yo creo que la voy cuando la cuelgue, aun cuando la cuelgue, bueno, les aviso. Vale, pues saludos. O sea, eso que no me puedo despedir de cada uno. Gracias, Julio, por estar. Está en Amazon, a sitios como Guatemala no la puedo mandar. No, vamos, por los gastos de envío son astronómicos. Y eso, que ahí yo creo que la voy a colgar, si es que se ha grabado bien, porque tuve unos problemas para conseguir grabar, aprender a grabar, ya veremos. La voy a colgar sin verla, porque si me veo creo que no me voy a gustar y a lo mejor decido no, pero quiero que esté en mi web, ¿no? Para poder remitir a quienes también quisieron venir y no han podido porque les ha coincidido con otras cosas. Así que no, ha sido un placer, la verdad. Estaba un poco nerviosa, pero ha sido genial la charla. Muy amistosa. Gracias, bueno, muy bonita la experiencia informática también, ¿eh? Sí. Esto también es la primera vez que lo hago. Sí, salvo que ya aquí presente otra novela por este medio, la última. Ahora le pongo el celo al visor este. Le pongo una cintita de celo al que mira todo y así no me ve nadie. Sí, eso no, pues yo lo que pasa es que no me preocupo eso de que me anden espiando porque yo suelo cerrar, o sea, no dejo el ordenador abierto y en todo caso lo que ven es lo que está detrás, pero normalmente lo cierro, o sea que no hay, a mí a través de esto no me pueden espiar. Yo tampoco, porque pero solo esto es me ven dejar aquí abierta la puerta del trabajando. diablo. Bueno, yo os voy a tener que dejar, que tengo una reunión especial a las 9. Venga. Nos vamos. Bueno, gracias por todo y gracias. estamos en contacto. Chao. Pascal, beso. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias a todas. Chao. Chao.